Ya, es lo que tenemos. Esto va a ser 1, 2, 3. Esto puede ser el momento 4, solamente para la nomenclatura. Haremos así. Entonces, la sumatoria va a ser el brazo por la fuerza 1 más el brazo 2 por la fuerza también vectorial 2 más el brazo por la fuerza 3 más, vamos a poner el momento, esto que se entienda que sea debido al plano X, Y o Y, Z tal vez, no sé, es una nomenclatura, Y, Z se puede determinar. Ya, esa sería la forma general. Ahora vamos a desglosar, vamos a hacer el momento 1 que va a ser el brazo 1 por como determinante y J K 1 es igual a 3 menos 2 F1 es igual a 3, 4, 2. Necesito ahora que ustedes me ayuden acá. A ver si aquí podemos hacerlo. Va a ser menos 4 menos 4 va a ser menos 8, va a ser en y más, esto va a ser 6 menos 6, aquí, menos 6 en J, en K va a ser 12 menos menos más 6, es en K, ¿no? Ustedes me controlan, por favor. A ver, esto sí está bien. J, sí está bien. K, 12, sí, está bien. Ahora, de la manera haremos para el momento producido por la fuerza 2. Como determinante en I, J, K. Creo que en 2 es 2 menos 3, 4, 3, 6, 5. Eso es lo que tengo. Ya, entonces tenemos acá el menos 15 menos 24. Esto es en I más acá 12 menos 2 por 5 menos 10. En J, ¿no? Ahora K va a ser 2 por 6, va a ser 12 menos menos 3 va a ser más 3 por 3 va a ser 9. Eso es en K. A ver, revisaremos 15. Estamos bien, 12. 12, si está bien esto. 12, sí, está bien acá. Ahora el 3.
3. Va a ser en I, J, K, menos 2, 1, 2, menos, ¿dónde está? Menos 4, 3 y 3. Es lo que tenemos con respecto de... A ver, esto, I, 1 por 3 va a ser 3, menos 3 por 2 va a ser 6, esto en I, más 4 por 2, 8, pero respetamos su signo, y esto menos y menos va a ser más 2 por 3 va a ser 6, en J, más el K, menos por 3, menos 2 por 3 va a ser menos 6, menos y menos da más, 4 por 1 va a ser 4. Esto es en K. A ver, nuevamente voy a revisar. Sí, sí está bien acá. En J, sí, sí está bien. En J, acá. Sí, está bien. Ahora va a ser debido en el plano Y, Z, ¿verdad? Miren, esto va a tener, es un momento par, va a dar en este sentido, esto, en este sentido, el momento, con respecto de X, ¿nota? Con respecto de X. Y con respecto de X, entonces va a ser positivo, va a ser 10 por 1, es decir, y en el plano YZ va a ser con respecto de X, va a ser 10 por 1, va a ser 10 en Y, en Y no está girando ni en Z, entonces 0 más 0, ¿no? ¿Se entiende, no? Esto, porque va a girar en el sentido, va a ser 10 por 1. 10 por 1 es en su momento, entonces va a ser 10 kilofondios por 1, entonces en X, y en los demás es 0. Ahora solamente hay que sumar. Ahora solamente es sumar. Voy a duplicar esto. Esto ya no me sirve. Esto ya no me serviría. A ver. El ratón no funciona bien. Ya, vamos a copiar de la siguiente manera. Entonces acá lo que queremos es conocer el momento resultante. 1 va a ser, a ver si me da menos 4 menos 8 va a ser menos 12 en I. 6 menos 6 es 0, más 12 más 6 es 18 en K. En 2 menos 15 menos 14 va a ser, a ver acá va a ser menos 9, 39, ¿no?
39i. 12 menos 10 va a ser 2. Y 12 más 9 va a ser 21. 21. En M3 tenemos 3 menos 6 va a ser menos 3. Esto es menos, por si acaso. 3. Menos 8 más 6 es menos 2. Y menos 6 más 4 es menos 2. Y en el plano YZ del momento par, tenemos solamente acá 10, en lo demás es 0. 0. 0. Entonces, ¿qué no es cifra? A ver, ayúdeme. Menos 12, menos 39, menos 10 y más 10. Entonces tendrían que ayudar. Aquí va a ser menos 2, a ver, 39, 40, 22, 44. Sí, ingeniero. Menos 44. Ya, gracias. 44 es en I. Es aquí 0. Esto se anula. Entonces esto va a ser 0 en J. 0, ¿no? Acá 21, 19 más 18, 18, 36, 37. 37, sí, ingeniero. Gracias, 37. Entonces, esto es la solución. Lógico que está aquí lo pone por metro. Inclusive podría determinar acá su módulo. Voy a bajar más. Su módulo. Ahora sí, me dictan por favor. 57,49. Gracias, gracias. Y lo pondré por metro. No es complicado, ¿no? No es complicado. Pero ¿qué pasa si este momento par... acá está en el plano YZ. Eso no hay donde perderse. YZ. Pero ¿qué tal si está en plano... Esperemos un caso, un plano cualquiera. A ver, voy a dejarme... Si fuera este caso... Este. No va a estar justamente en el plano YZ, sino un plano... Y eso ustedes lo podrían realizar. El ejercicio es 13. Puede ser ejercicio 14. Miren esto. Este concepto vamos a quedar de que, bueno, este hemos anotado, que este es el momento par, pero en este y este. Lógico que aquí va a haber una perpendicularidad, este tiene que ser F y este tiene que ser F. Eso no lo vamos a pelear. Pero esto lo podemos notar vectorialmente. ¿Ya? Entonces, acá va a ser F va a ser, que les digo, en X y Y, Z, me voy a adoptar valores. Puede ser 5 más 3J menos o más
3 o más 2 K. Es decir, de que más y más otro podría ser esto en el espacio, pero no es tan así. Voy a tratar de representarlo. A ver, más 5, más 5 aquí, más 3. Bueno, algo así va a ser. Más 3. Algo por ahí. 5, no. Bueno, por acá va a ser, pero yo lo pongo aquí. Está en el espacio para esto. Esto va a ser vector fuerza. Entonces, su vector par en fuerza va a ser este. Es decir, de que solamente este va a ser el positivo. Esto es positivo porque, mira, aquí está positivo. Y esto va a ser negativo. Es decir, de que solamente esto vamos a contar los signos en sentido contrario. Menos 5, menos 3, menos 2. ¿No? Y listo. Está de lado. Pero se tiene que conocer la ubicación de este punto, la ubicación también de este punto. Sí o sí. Es el principio básico. ¿No? Y esto va a ser de, ¿qué les digo? El punto, la verga puede ser punto A y esto puede ser punto B. Nosotros tenemos que conocer el punto A y el punto B, o la posición, perdón. Bueno, voy a adoptar el valor, puede ser más 3 y esto por ejemplo está en kilopondio, la fuerza, más I, más, no sé, un valor cualquiera, 4 más 1 en K, esto va a ser en metro. La posición B también tenés que conocer, puede ser, voy a adaptarme, tenemos más 10 o más 8, más, puede ser 7 y más 2. Es el momento par. ¿Cuál sería, a ustedes se les consultó, cuál sería la solución? Es un momento par, el F. No está justamente en el plano X y Y, sino que está en el plano X y Y, Z y ZX. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. ¿Esto alguien lo puede resolver? La pregunta va. La pregunta va. A ver, lo que se pide acá, entonces, es A, como hemos notado, creo que esta nomenclatura hemos usado, ¿no? A y ya. La pregunta va. La sumatoria de fuerzas sería igual a este resultado o no. No, Inge. ¿Por qué? Porque se va a restar acá. Mira, aquí simple ejemplo es más y menos es esta. Y acá en el espacio va a suceder lo mismo. Esto va a ser más, esto va a ser menos, pero esto está en el espacio. Se va a restar.
Es decir, de que en fuerzas tendría que ser el mismo. ¿O no? En fuerzas tendría que ser el mismo, porque estamos hablando de momento par. Es que hay algún otro criterio. Entonces, sería igual a 2 más 13 más 10. Inclusive su módulo va a ser 16.52. Eso ya no lo voy a anotar. Eso no, eso es el resultado. Les pregunto a todo el mundo. Con relación a la fuerza. Ingeniero, ¿no serían más 10K? Sí, ese es el tema. Ya, la pregunta va, eso no es este resultado. En este caso, acá, en Y se está sumando más 10J y también se está restando menos 10J. Por eso es 0. Acá, miren, 0, ¿no? Está claro. Pero esto está en el plano YZ. Acá es el mismo caso, solamente es cambiar este caso, de que va a ser de una manera, que va a ser, cuando estemos haciendo la sumatoria, va a ser la sumatoria de las, o la resultante de las fuerzas, va a ser F1 más F2 más F3 y más F pondremos. Más F y menos F, ¿verdad? Posteriormente. Y estos se van a ir 0. Entonces, esto es mi resultado. Ahora sí me deja entender. Entonces, el resultado va a ser el mismo que hemos determinado anteriormente. Pero no así el momento. Pero en esto podemos tener la gran ayuda de esta parte, de que estos valores van a ser los mismos, ¿verdad? Estos valores hasta M3 van a ser los mismos. Hasta no hay problema. Pero sí, nosotros tenemos que determinar ahora el momento con respecto a la posición A y la posición B de la fuerza vectorial F. Eso nos falta. Tal vez toda la ecuación nosotros podemos anotar de la siguiente manera. Podríamos anotar de esta manera. El momento va a ser igual a M1, lo haré de esa manera, más M2, más M3, más, ¿cómo hacemos esto? Solamente por nomenclatura. MA con la posición más MB. Esto es anotado en función a la posición nada más. Sería esta la ecuación. Entonces solamente nos falta determinar con respecto de la posición A y la posición B. Y eso lo podemos anotar aquí ahora. Su brazo va a ser como determinantes.
Su posición en A, con respecto al origen, es este. Entonces va a ser A menos 0, va a ser el mismo, ¿no? Va a ser 3, 4, es 1. El F va a ser 5, 3, 2. Esto después lo resolvemos, no hay problema. Necesito espacio. Si alguien me puede ayudar en determinar sus valores, mejor. El M con respecto de la posición B como determinante va a ser, con respecto a la posición de B, va a ser B menos origen, va a ser el mismo valor que se presenta 8, 7, 2. Pero aquí la fuerza va a ser negativa, entonces este valor va a ser menos 5, menos 3 y menos 2. Y listo. Lo demás es hacer operaciones. A ver, esto le vuelvo a hacer 8 menos 3. Esto es en I. Más, esto es en J. 5 por 1 va a ser 5 menos 3 por 2 es 6. Es en J más 3 por 3 es 9. 9 es 9. 5 por 4 es menos 20. Esto es en K. Esto lo anulamos. Esto va a ser 7. Ya, aquí. Ya. 7 por 2, respetamos su signo. 14. Menos y menos más. 6 en I. Más en J se anula 5 por 2, respetamos el signo. Va a ser 10. Menos y menos más 2 por 8 va a ser más 16 J. En K, 8 por 3 va a ser menos, respetamos el signo. Y menos y menos va a ser más. 7 por 5 es más, ¿no? Y en K. Ya. A ver, por favor, ustedes, yo tengo, volver a hacer la suma normalmente. Esto va a ser 5 y menos 1 en J. Por favor, me controla. Esto va a ser menos 11. 11 en K. En B va a ser 4, 8, ¿no? 8. Va a ser 6 en J. Acá 35, va a ser 5, va a ser 9. 9 en K. ¿Estoy bien? Por favor, me controla. Ya, entonces solamente nosotros tendríamos que sumarle estas otras dos relaciones. Ya. Por favor, verifíquemelo solamente los resultados. Estos resultados. Ya, porque estoy haciendo todo ahora mentalmente. Sí, sale ingeniero. Ya, gracias. Gracias. Duplicar. Ingeniero, creo que en el En el MB, momento de Inge, sí, en el momento de Ya, MB, ya. ¿Hay algún error? sería más 11, ingeniero. en el 9 del momento de B. Sí, en el En momento de B. Más en B Más es 11. este, menos 24 más 35 sería, ¿no? Verifíquemelo Sí, por si acaso. No sería A, sería más, ¿no? sí, sería Gracias. Sería más más. 11. Ya, por favor, lo demás, revísemelo. No sería esto más. No, ingeniero, el MA está bien el menos 11. En el En el momento momento de B. MB sería más 11.
O sea, en lugar de 9K era más 11K. Ya estoy de acuerdo aquí, menos. Acá. Sí, Esto es 11. sí, ingeniero. Ya, gracias. Es que le estoy haciendo todo a capela. Más 11. Gracias. Más 11, menos más. Menos más. Menos más. Gracias, por favor. Solamente eso, esa parte que me controla. Pero que entonces acaba el ejercicio, solamente estamos haciendo ahora operaciones. Esto ya no nos interesa. Ya, me faltan los momentos. Ya, entonces vamos a sumarlos, esos dos momentos son la posición y ese momento par, por si acaso. Ahora sí, ustedes ayúdenme, yo tengo flojera sumarlos. Primero en I, después en J y después en K. Estos dos se van a anular. Bueno, por favor, les pido eso que no lo hagan. El primero saldría menos 57i ¿Ya? más 5J ¿Ya? más 37K. Ya, te agradezco. Entonces, esta sería la solución. El módulo ya podemos determinar, por favor, si me dictan el módulo. Acá he notado de que este momento par estar en espacio. En el otro caso que hemos considerado, este está en un plano. Esa distancia, en este caso que es igual a 1, también aquí se puede determinar. ¿Cómo ustedes podrían determinar? A ver, ustedes piénsenlo. Ya, su módulo, por favor, ahí está. 68.14. Gracias, 68.14. Voy a tratar de mejorar mi leche, está bien fea. Ingeniero, a mí me sale 52,56. 52,56. Ya, ustedes verifíquenlo, porque... Ya. Ahora sí, de acá adelante ya solamente va a ser aplicación ya de todo lo que hemos visto. Yo creo que son todos los propiedades que nos interesan. Creo que hicimos ya también de los cosenos directores, no me acuerdo. Creo que hicimos, ¿no? ¿O no? No, ingeniero, el resultado era 68,14. Le puse 37 en lugar de 57. Ya, ahorita lo hacemos. Dígame, ¿hicimos los cosenos directores? No me acuerdo. Ay, perdón. ¿Los cosenos directores hicimos? No me acuerdo. A ver, veremos. Cosenos directores. No, desplazamiento sí. Desplazamiento ya. Cosenos directores. No hicimos, ¿no? Hicimos aplicación, Inge. Nos hizo demostrar. Y ya.
a ver, atrás voy a volver. No me acuerdo. Ah, aquí está. Sí, lo hicimos, vector unitario inclusive. ¿Dónde está? Vector unitario. Sí, hicimos con consejos directores, ¿no? Entonces, sí, hicimos. Ya, me dicta, por favor, cuál era el valor. 68 68. coma 14. Ya, gracias. 14. Ya, entonces creo que ya tenemos todas las propiedades ya que vamos a utilizar. Ahora sí, de acá es a divertirnos. A ver, ¿cómo empezaríamos? Ya de acá es simplemente de... Ah, mire, inclusive, ya vamos a poder determinar reacciones. ¿Se puede o no puede determinar reacciones? A ver, ¿qué es reacción de apoyo? Eso lo vamos a ver con calma cuando hagamos el análisis estructural. Pero ya aquí podemos ver algún tipo de caso. Todo lo que hasta ahora hemos visto ya vamos a utilizar como una herramienta. Por decir, reacciones de apoyo. Ya son aplicaciones esto. Mejor así lo anotaremos. Aplicaciones. Aplicaciones. Con álgebra vectorial. Bueno, aplicaciones. Puede ser, a ver, reacciones de apoyo. Reacciones de apoyo. A ver, primero hagamos la relación en el espacio. O tal vez podemos acá indicar los tipos de apoyo antes. Tal vez voy a adelantarme antes de análisis estructural, pero sí aquí es necesario explicar a qué se refieren las secciones de apoyo. Por decir, tipos de apoyo. Tipos de apoyo. Tenemos el empotrado. Si nosotros esto consideramos en el espacio, tal vez lo haremos de esa manera. Necesito espacio. Tendría que estar esto en el espacio. Puede ser. Esto es de una manera bastante general, inclusive lo que les voy a explicar. X, Y y Z. Va a haber las siguientes condiciones en el espacio. Va a haber desplazamientos longitudinales en su eje y desplazamientos angulares en su eje. A ver cómo me explico. Acá va a haber, no sé, o anotamos. Ya. En el espacio, dentro del comportamiento estructural, comportamiento es
estructural se presentan los desplazamientos 1 angular, 2 no, ya aquí han dicho desplazamiento, entonces tiene que ser lineal. Lineal. Con respecto de su eje, ¿no? Bueno, no sé. ¿Esto a qué se refiere? A ver, si analizamos solamente un caso en el plano, va a ser esto, Y va a ser X. Puede ser este un elemento estructural, justo sobre un eje. Puede ser este, ¿no? Un poco más grueso otra vez. Puede ser este el elemento estructural, este. Entonces, debido a las solicitaciones externas, ¿a qué me refiero? Las solicitaciones externas son las cargas. Son las cargas. Esto lo vamos a ver con mayor detalle cuando hagamos el análisis estructural. Solamente quiero abordar lo que puede ser de esta manera, las cargas externas. Acá miren, ¿qué es lo que sucede? Acá tendría a haber un desplazamiento en este sentido, ¿verdad? Y debido a esta carga, tendría que haber un desplazamiento tal vez en este sentido, etcétera, etcétera. Entonces, si está sujeto a una solicitación externa, entonces este tiende a haber un desplazamiento horizontal, es decir, en el sentido y en el sentido. Puede ser de que, mejor copiar esta parte. Si hacemos su desplazamiento lineal puede ser de la siguiente manera. En este sentido. Es decir, de que podría haber este tipo de desplazamiento. Notan, acá ha habido un desplazamiento, un delta X, puede ser. O el otro caso puede ser de que haya un desplazamiento en otro sentido. Puede ser acá. Notan de que acá ha habido un desplazamiento negativo, X. Entonces aquí ha habido un desplazamiento lineal. ¿Para qué ponerse con relación a un desplazamiento angular? El desplazamiento angular se representa con respecto al eje Z, es decir, con respecto de este sentido. Si hubiera una carga, entonces puede haber de que ha habido un desplazamiento vertical o angular. Voy a hacer tal vez un poco más delgado. Puede ser este caso. Algo así. Voy a dibujarme un eje referencial. Puede ser ese o puede ser este. Entonces, puede haber un desplazamiento
angular. No, tendría que ser. Y bueno, no está mal eso mi. Bueno, aquí mejor se lo entiende. Acá su sistema, lo que no quiero es confundirles. Entonces haremos de una manera general si puede ser más, menos, más o menos el desplazamiento angular con respecto a Z. ¿Ya? Ese tipo de desplazamientos puede sufrir cualquier estructura. Esto parece en el plano. Entonces aquí mostramos un desplazamiento lineal y un desplazamiento angular, más, menos. Aquí no quiero confundirlo porque se tenía que hacer en función de un eje local. Y eso decían que estamos empezando tal vez a conocer en su magnitud a qué se refiere a ese término. ¿Y qué es lo que sucede en el espacio? ¿Qué es lo que sucede en el espacio? Lo mismo, pero en sí lo mismo, pero el desplazamiento va a ser en este eje, en este otro eje, más o menos, ¿no? Y en este otro eje. Entonces aquí ha habido 3 desplazamientos en los ejes. ¿Están de acuerdo? X, Y y Z. Voy a hacer con otro color. También va a haber un desplazamiento angular. Creo que se nota mejor rojo. Un desplazamiento angular en ese sentido o en este otro sentido. Acá en este sentido o en este otro sentido. Igual acá en ese sentido o en este otro sentido. ¿No? De cualquier. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? Va a haber 3 desplazamientos lineales y 3 desplazamientos angulares. Entonces en el espacio hay 3, eso en el espacio. En el espacio hay 3 desplazamientos horizontales y 3 desplazamientos angulares. En la práctica estamos hablando de 6 desplazamientos. Es decir, 6 incógnitas. 6 presentos o incógnitas. 6 presentos o incógnitas. Pero en el plano se presenta desplazamiento lineal, desplazamiento angular, son con respecto de un eje y con respecto de otro eje son 2 desplazamientos. Esto es en el plano. Esto es en el plano. Esto es en el espacio. En el plano se presentan 2 desplazamientos. No, 2, va a ser en X y en Y. Y un desplazamiento angular. Es decir, 3 desplazamientos o incógnitas. No sé si está claro esta definición. Yo estoy queriendo mostrar lo que se presentaría. Entonces, en el espacio tenemos 6 desplazamientos. Y en el plano tenemos 3 desplazamientos que analizar. Ya, volveremos ahora acá. Creo que está claro. Ahora, en el empotramiento tendría que haber 0 desplazamientos. Aquí continuamos. Entonces, para el empotramiento, ustedes, nomás toman ejemplo el asunto de un árbol. Aquí lo tenemos. Ya, tenemos. De un árbol. El árbol, si van a querer si van a querer desplazarlo, va a ser medio complicado, ¿no? Entonces está empotrado. Entonces, acá se permite 0 desplazamientos. Aquí no se permite desplazamientos. Si no se permite desplazamientos, entonces en el plano tendría que haber
3 secciones en el plano. Tendría que haber uno vertical. En el plano haremos de esta manera mejor. En el plano. No, esto va a ser X, Y y esto va a ser Z. Entonces, como hay 0 desplazamientos, entonces va a haber una reacción vertical, una reacción horizontal y una reacción angular. Entonces va a haber, esto va a ser reacción vertical, reacción horizontal y reacción angular en Z. Entonces va a haber 3 reacciones. ¿Y qué es lo que sucede esto en el espacio? A ver, de un empotrado. Va a ser, a ver, vamos a darle y en el espacio esto. Va a ser X, Y, o si no pueden hacer lo mismo que el anterior. Lo único que hay que garantizar que sea de su giro. X, Y y Z. Aunque, bueno, estamos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Va a haber una reacción horizontal, perdón, vertical en este caso, horizontal y en Z, X y Z. 3 reacciones. Igual tendría que ser con respecto del momento. Ya que ver el momento se lo puede anotar de esta manera por si acaso. A ver. Con 2 flechas. Oh, mejoraría manualmente. Esto equivale a eso. ¿Ya? Entonces podría haber también un desplazamiento angular. Acá. Como desplazamiento angular. Desplazamiento también angular en este eje. Y desplazamiento angular en este eje. ¿Ya? Antes que eso acabe. Aquí va a haber entonces, antes de que avancemos, aquí va a haber 3 reacciones, ¿no? En el plano. Aquí notan que va a haber 3 reacciones longitudinales y 3 reacciones angulares en el espacio. Entonces en el espacio va a haber 6 reacciones. Va a ser esta reacción en Y, reacción lineal en X, reacción en Z. Aquí angularmente tenía que poner reacción, pero no quiero confundir con esto, entonces tal vez podemos poner también una reacción angular. A ver, es más nomenclatura para no confundir el angular. Puede ser así. Una reacción angular en X, una reacción angular en Y, una reacción, ¿dónde estoy? Y, sí, esta es una reacción angular en Z. Nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 reacciones, aquí 3 reacciones. ¿Ya? Esto, por si acaso, aquí anotaremos lo que equivale, porque voy a necesitar estoy necesitando el espacio. Ya. Ahora, tenemos otro apoyo. El apoyo es fijo. El apoyo es
Fijo, este es fijo. A ver, primero vamos a analizar en el plano X, Y. Entonces, está restringido el desplazamiento horizontal. Está restringido el desplazamiento vertical, pero no el desplazamiento angular. ¿Notan? Entonces, tendríamos una reacción, como está diciendo, vertical y otra reacción horizontal. Va a haber una reacción vertical y otra reacción horizontal. Esto por nomenclatura haremos de la siguiente manera. Simplemente es por nomenclatura, porque si he usado allá de esa manera, entonces voy a usar en Z. Simplemente por nomenclatura. ¿Ya? Entonces acá tenemos dos desplazamientos. Y el desplazamiento en Z, lógico que es igual a 0. Sabemos que es igual a 0, entonces no hay ningún tipo de reacción. Eso también en el... Esto es en el plano. Pero ¿qué es lo que sucede si nosotros hacemos ahora en el espacio? Ya. Acá se tiene que distinguir ya sea un sentido o en el otro sentido, pero estamos restringiendo simplemente con relación a uno de los ejes. Entonces tenemos una reacción que vamos a tener sentido, ¿ya? Otra reacción en este sentido, y también notan aquí va a haber otra reacción, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Estoy diciendo con verde los angulares. Entonces, en los angulares, a ver, en los angulares, ¿dónde estoy? Va a haber, no está restringido el desplazamiento vertical, entonces no lo hay. No está restringido el desplazamiento horizontal, no lo hay, no lo hay, no lo hay. Entonces va a ser los tres lados, las reacciones. Simplemente eso. Ahora hagamos el análisis de un apoyo móvil. Un apoyo móvil. Esto puede ser X, Y. ¿Notan que va a haber un desplazamiento angular? ¿Notan que hay un desplazamiento horizontal? Pero no hay un desplazamiento vertical. Entonces aquí existe una reacción Y. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que sucede esto en el espacio? Dibujemos. Ya, acá se tiene que saber si está restringido en un sentido o en otro sentido. Tal como se ve, está un poco todavía no muy completo. También podemos restringir en el espacio, ¿no? En el espacio puede ser también acá, en el eje Z. Tiene que restringir en dos por lo menos. Porque si no, esto es como un patín. Es como si estuvieran pisando sobre un piso con jabón, ¿no? Entonces, en un sentido, el otro no.
Entonces acá va a haber un desplazamiento acá y este va a ser un desplazamiento en los dos lados. Esto es en el espacio, ¿no? Y etcétera. Lo que nosotros vamos a analizar más va a ser en el plano, pero hemos visto que ahora las aplicaciones lo vamos a hacer en el espacio. Ahora, ¿qué secciones les consulto? ¿Qué son las reacciones? Acá la acción, reacción, sí. Entonces, y esto tiene que ser el principio de la estática, de que todas las sumatorias de momentos y fuerzas tienen que estar en equilibrio, es decir, igual a cero. Si fuera dinámico, entonces tiene que ser diferente de cero. Si hacemos en el plano, a ver, haremos un ejemplo, no sé, tal vez entienda mucho mejor. 14, 15. Ejemplo 15. Determinar las reacciones de apoyo del siguiente caso. Va a ser uno sencillito, después vamos a ir a complicarlo. Pues acá estamos haciendo todo vectorialmente, ¿ya? Estamos haciendo todo vectorialmente. Va a ser un caso bastante sencillo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Si alguien, por favor, ¿por qué no lo hablo? Porque no veo. 2 metros. Esto puede ser 10 kiloponios. Esto es para nosotros A, B y C. Entonces, por definición, acá está distinguido el desplazamiento horizontal y vertical. Por lo tanto, va a haber una reacción vertical y otra reacción horizontal. Y acá solamente va a haber, porque es apoyo móvil, un desplazamiento, una restricción de desplazamiento vertical, entonces una reacción. Aquí tenemos entonces una reacción vertical, aquí tenemos una reacción horizontal y aquí tenemos una reacción vertical. Es lo que tenemos. Mira, todo lo vamos a hacer vectorialmente. Ya, entonces, nosotros tenemos que asumirnos un eje de coordenadas. Va a ser este X y este va a ser Y, ¿no? Esto es el plano. Tenemos las siguientes condiciones de equilibrio, que son la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0, y la otra condición de equilibrio es la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Son esas condiciones de equilibrio que nosotros vamos a aplicar. Ahora, si aplicamos la sumatoria de fuerzas con respecto de A, entonces esto va a ser igual, lógico, a 0, pero vamos a considerar con respecto de esta carga y de esta reacción. Esto solamente como nomenclatura, es que lo pones como nomenclatura, vamos a poner F. 10 kiloponios. Ya, entonces, anotaremos esto como vector, la fuerza, sumatoria de fuerzas. No, creo que va a ser la sumatoria de momentos. No nos va a dar la sumatoria de fuerza, ya. Estoy mal. Va a dar la sumatoria de momentos, ya. Entonces, anotaremos esta fuerza
Se puede sacar el vector unitario, eso nosotros lo conocemos, la dirección, el sentido y demás, pero acá es bastante sencillo. Simplemente es en J. Si no, lo podemos hacer 0 en I, menos 10 en J y más 0 en K, vectorialmente. Y de la carga va a ser, solamente en J va a ser 0 más en J y más 0 en K, nada más. Por si acaso, también anotaremos esto vectorialmente, después lo vamos a utilizar. Esto no debe ser así, sinceramente sí. En A tenemos 0 en I más J más 0. No, esto es vectorialmente. Ahora, vamos a aplicar esta relación. Ya, la sumatoria de momentos en A. Entonces tenemos un brazo hasta F. Por nomenclatura voy a hacer RF, simplemente por nomenclatura. Pero tiene que ser con respecto a este origen que yo he adoptado. Nota va a ser en X, va a ser 4, es decir, 4 en Y y lo demás es 0. ¿No? En Y. Ahora el brazo hasta C. Va a ser en X, va a ser 6, más 0 y más 0. ¿Verdad? Es lo que tenemos. Pero si aplicamos esta relación, tendríamos, esto va a ser sumatoria de momentos en A, que sean casi igual a 0, va a ser, ¿dónde está? RF por F más RC por C. Lógico que esto va a ser igual a 0, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a hacer. Espacio no tengo, pero ustedes me van a ayudar. Directamente voy a hacer de esta primera relación. Esta va a ser 4, esto es en I, 0 en J y 0 en K. El F es 0 menos 10 más 0, es así, ¿no? A ver si alguien ya me dicta esto. Ahora vamos a hacer de esta relación, va a ser I más J y en K va a ser RC va a ser 6, 0, 0. Esto va a ser 0, 6 y 0. Me dictan, por favor, ustedes tienen más espacio. Acá va a ser el primero en IJK y aquí en IJK. Bueno, el primero va a ser en I de esto, va a ser 0 y 0, entonces va a ser 0 en I más. ¿Me dictan? Alguien creo que ya terminó. Más 0J ¿Ya? J menos 40. menos Ya. 40 en Gracias. ¿Ya? ¿Y acá? 0 en I ¿Ya? más 0 en J ¿Ya? más 6 por CY en K. ¿Ya? Entonces tenemos 0 en I,
0 más 0 más 0 en J menos, haremos así, más menos 40 y más 6 6y en K. Esto es lo que me necesitaron, ¿verdad? Esto es igual a 0. Entonces, acá podemos ya despejar 6y es igual, va a pasar otro miembro, va a ser 40 sobre 6. ¿Es igual a cuánto? $6.67. Gracias, 6.67 kiloponios. Y hemos determinado entonces nosotros la reacción vectorialmente de 6.67 kiloponios, ¿no? Estoy haciendo todo vector por si acaso. Yo sé que esto se puede hacer analíticamente, pero van a ver cuando hagamos en el espacio, eso se hace las cosas rápido. Ya, ¿qué es lo que me sirve? Ya. Entonces acá nosotros tenemos que en 6 es igual a 6,67. Es lo que nosotros hemos determinado. Esto es igual a... mi letra tengo que mejorar. No me gusta. Más 6,67. Entonces, si nosotros aplicamos la sumatoria de las fuerzas, ahora es la otra condición que es esta. Es igual a 0. Es decir, 0 en I más, va a ser aquí menos 10 más 6,67 más Y, es así. Esto es en J y más 0 en K. Es igual a 0. Entonces, AY va a ser menos 10 y al otro miembro va a ser 3,33, ¿no? 3,33. Y es igual a 3,33. Listo. Esto lo hemos hecho vectorialmente. No sé qué tiempo más disponemos. Ya de a poco estamos empezando a aplicar lo que estaba buscando. Ya creo que no tenemos tiempo. No sé si hay alguna consulta. No, esto lo hemos hecho vectorialmente. Pero si no, lo podemos hacer analíticamente, solamente para que ustedes, para verificar que los resultados sean los correctos. Ya, vamos a hacer analíticamente. Y lo vamos a hacer rápido, ¿ya? Primero vamos a hacer la sumatoria. En sumatoria de x es igual a 0, no hay nada. Aquí debemos haber puesto en A. Aquí me equivoqué entonces. Esto debería ser igual a 0. ¿Por qué no? Esto era AX. AX, ¿no? No sé si está algo más. No, aquí es AX. AX.
Pero va a ser 0, aquí se nota. AX es igual a 0. Entonces, ya. Ahora, si nosotros aplicamos la sumatoria de las fuerzas horizontales, es igual a 0. Esto analíticamente. Tenemos AX, no hay nada más, ninguna carga, es igual a 0. Entonces, es una parte de solución. Ahora, para determinar la sección, ya sea en A y en C, tienes que aplicar la sumatoria de momentos. Igual vamos a hacer que el anterior en A. Pero yo voy a asumir este sentido. Tenemos más, sería la sección vertical en C. Su brazo es igual a 6. Esta carga está en sentido contrario, es menos 10 y su brazo es 4, es igual a 0. Entonces, CY, esto es menos 40, pasa al otro miembro con más. Y 6, ¿me dictan, por favor? Estamos aplicando las mismas condiciones vectorialmente y ahora, pero analíticamente. ¿Ya? 6,67. Ya, 6,67. Verifica, ¿no? Sí, que es el mismo. Sí, 6,67. Ya, acá notan que después hemos hecho la sumatoria de las fuerzas. Entonces vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas, pero en Y. Nos asumimos ese sentido. Tenemos la dirección vertical en A, que es positivo, más la dirección vertical en C, que ya conocemos, menos la carga externa F, que es igual a 10. Esto va a ser 6.3.33. El otro miembro pasa con positivo 3.33. Lo ponemos. Entonces, esto es analíticamente. A ver, 3.33. Aquí todavía no he determinado. ¿Por qué no tenemos? Nos falta, ¿no? Vectorialmente hacer. Eso lo puedo hacer después. 6. Hemos determinado. Acá está. 6.33. Sí, hemos determinado. Notan esto analíticamente, ¿no? Esto está tal vez... esto es analíticamente. Analíticamente, el anterior. Son mis resultados. Esto está analíticamente y esto está resuelto vectorialmente. Ya. Ahora sí vamos a empezar a aplicar las propiedades que hasta ahora yo sé de que tal vez han notado ustedes que mucho no hemos avanzado, pero la verdad que ya ha sido un paso gigantesco que hemos dado porque todas las relaciones que se ha visto lo vamos a aplicar. No sé si hay alguna consulta o pregunta del curso. Mañana va a ser, para que se ganen los puntos, todo lo que hasta ahora hemos visto. Pueden hacer algún tipo de ejemplo si ustedes quieren. Me lo pueden demostrar. Y yo creo que el día miércoles vamos a tener que continuar con la aplicación de toda la relación de la álgebra vectorial. Preguntas, por favor. Ya, creo que no hay. Ya, jóvenes, entonces yo les dejo. Dime, Gisela, tu mano lo tengo levantado. Gisela Zomina. Fue un accidente. Ya. Ya. Entonces nos vemos el día de mañana. Hasta luego a todos.